sublime gracia del Señor. Les invito a que nos ubiquemos en Mateo capítulo 5. Como ustedes saben, estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos ubicados en Mateo capítulo 5, específicamente hablando las bienaventuranzas. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer los versículos del 3 al 12, es decir, vamos a leer todas las bienaventuranzas, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Con Keila y alguien más. Bueno, vamos a iniciar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo me presento delante de ti reconociendo mi debilidad, reconociendo que lejos de ti nada soy. Padre, úsame como un instrumento para bendecir a tu pueblo, para mostrar las verdades de tu evangelio, para que a través de tu Espíritu Santo seamos todos edificados en tu palabra. Que podamos ver nuestro pecado, que traigas a nuestra vida convicción de pecado, que podamos, Señor bendito Dios, de tu mano caminar esta senda que has trazado para nosotros. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, bendito Dios, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y luchar, no solo contra el mundo, sino contra los deseos carnales que batallan contra el alma, Dios mío. Bendice a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y esta ya es la última bienaventuranza. O sea que ya pueden descansar. No, mentiras. En esta bienaventuranza nos vamos a tomar un tiempito, igual que en todas las demás. ¿Qué hemos podido ver a lo largo de estas bienaventuranzas? Que esto no es un pliego de instrucciones para que las personas se conviertan en hijos de Dios. No es cómo puedo yo ser hijo de Dios. No, todo lo contrario. Es cómo se comportan los hijos de Dios. Y como hemos podido ver, contemplar, Jesús no nos está hablando de cosas de esta vida presente. Él inicia las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es lo que enseña el mundo? Que hay que ser sobresalientes, hay que buscar la gloria, hay que buscar el reconocimiento, porque solo así seremos felices aquí en esta tierra. Y el Señor dice, no, los pobres en espíritu son aquellos de quienes es el reino de los cielos, un reino que no pertenece a este mundo. De manera que la verdadera felicidad no está en este mundo, sino que radica en lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Allí está la verdadera felicidad. ¿Cómo la obtenemos? Por la fe, solo por fe.
Y la puerta de entrada al reino de los cielos es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual se contrapone al orgullo humano. Por eso, un cristiano orgulloso es una contradicción. El cristiano debería o debe ser la persona más humilde. Y con humildad no me refiero a tener los calzoncillos rotos, sino a saber quién soy yo y quién es Dios. Saber quién es mi hermano y quién soy yo. Y amar a mi hermano, y como dice Filipenses 2, considerarlo superior a mí mismo. Y está la mansedumbre. Recordemos que el contexto en el cual se escuchó este sermón, ¿sí?, es el primer sermón que se narra en las Escrituras de Jesús. Era un contexto social, político y religioso. Políticamente hablando, había un imperio, que era el Imperio Romano, que gobernaba el mundo conocido. Y Judá, o Judea, la provincia de Judea, era, por decirlo así, un reino vasallo del Imperio Romano. Los judíos gobernados por gentiles. Ellos anhelaban, añoraban el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, donde se mostraba un Israel cabeza de las naciones en todo su esplendor. Un Mesías que viniera con una espada en la mano, cabalgando en un caballo blanco, con un ejército para derrotar y destruir a los enemigos de Israel. Ellos anhelaban un libertador político. Y producto de ello, Israel o los judíos ser el pueblo de los pueblos, estar por encima de todas las naciones, la primera potencia mundial, Israel. Cosa pues que todavía hay algunos que esperan, ¿no?, que tal vez no entienden muy bien lo que la Biblia enseña, entonces todavía esperan que Israel sea la potencia mundial, cosa que no va a suceder nunca. Resulta que aparece Jesús en la escena de la historia, el Mesías prometido, aquel cuyo precursor, que era Juan el Bautista, dijo de sí mismo que él era el mensajero. Viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno de ser su esclavo. Esperaríamos a alguien grande, ¿no? El profeta diciendo que el Mesías era tan grande que el profeta ni siquiera era digno de postrarse delante de él a soltarle la correa de sus sandalias. Pero llega un hombre, el hijo de un carpintero, pobre, porque aunque algunos de la prosperidad dicen que Jesús era rico, es una mentira. Y llega diciendo, en lugar de decirles, vamos a alzarnos en armas contra estos gentiles incircuncisos, llega diciéndoles, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, no hambre y sed de gloria. Felices los de limpio corazón, aquellos en cuyo corazón no hay maldad ni cosas ocultas. Felices los que buscan la paz, no los que quieren vencer a través de la espada. Y esta es la bienaventuranza más ofensiva de todas. Está de última y pareciera menos importante, pero no, es la más ofensiva de todas. Porque para un pueblo que esperaba ser la cabeza de las naciones, y viene el Mesías y les dice, felices los que padecen persecución. ¿Persecución nosotros? ¿El pueblo de Dios?
persecución. O sea, tú me estás diciendo, Señor Mesías, que nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Acaso el Mesías no vendría a establecer el reino? Esto tuvo que haberle causado a ellos un trauma. Esperaban paz, prosperidad, gloria, y Jesús les dice, no, el que crea en mí será perseguido, y eso lo va a hacer feliz. Tenaz, porque esto no encajaba con la visión mundana y terrenal de los judíos, así como tampoco encaja con la visión mundana y terrenal de algunos creyentes, que piensan que el evangelio es la sola bacanería, que el evangelio es seguir viviendo como la gente buena del mundo, pero con un barniz de Biblia. Yo puedo tener los mismos deseos de la gente del mundo, las mismas metas de la gente del mundo, el mismo comportamiento de la gente del mundo, la buena, ¿no? Porque los borrachos guácala, los marihuaneros guácala, los homosexuales guácala. No, yo quiero ser una persona promedio, de esas que son medio buenas así. Y le echamos un barniz de doctrina reformada. Y podemos vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y bienaventurados, pero no es lo que dice el Señor. El Señor te está diciendo, cuando te persigan. Y el problema de la iglesia moderna es que no nos gusta la incomodidad, nos gusta la comodidad. En cuanto la doctrina cristiana me representa un problema, sea con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, inmediatamente yo digo, no, yo solo pasaba por aquí. Yo nada más pasaba por aquí. Una vez un señor dijo, no, es que yo no voy porque a mi esposa se pone brava. Que te salve tu esposa. Yo no voy porque es que en mi iglesia de donde yo vengo me van a mirar mal. Pues que te salven los hermanos de la iglesia de donde vienes. Porque el Señor lo está diciendo. Bienaventurados los que padecen persecución, no los que viven en comodidad. Entonces el Señor lo que va a hacer aquí es ponernos las cosas claras, poner las cartas sobre la mesa, decirnos, el evangelio no es fácil, el evangelio no es la mera bacanería, no es seguir viviendo como vivo con la Biblia bajo el brazo solamente, o con un barniz de cristiandad, con una apariencia, con una máscara, no. Aquí será sometida a prueba tu profesión de fe. Esta bienaventuranza no es activa, es decir, no es el creyente actuando. Aquí el creyente no hace nada. En las anteriores, algo sucedía internamente en el creyente por la obra de Dios, o en otras el creyente activamente hacía algo. Pero en esta bienaventuranza todo es pasivo, es decir, el creyente no hace nada y recibe todo. Es la consecuencia de las anteriores. Esta bienaventuranza es la consecuencia, es la cereza del pastel. Consecuencia de las anteriores. Y se desprende directamente del anterior. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquel que busca la paz, que actúa en oposición a cómo actúa el mundo frente a las situaciones de la vida presente, será aborrecido, perseguido, porque con su comportamiento demostrará que es un verdadero hijo de Dios. Esta bienaventuranza es la consecuencia de lo que el creyente es en esencia. Consecuencia
de lo que Él es en esencia. Es la reacción del mundo a lo que el creyente es. Y cabe resaltar que esta bienaventuranza es el cierre de todas las bienaventuranzas. Y por alguna razón, el Señor la primera bienaventuranza la termina porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo cierra en las bienaventuranzas? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que aquí el Señor nos está diciendo, quien es del reino de los cielos, se puede ver a la luz de todas estas bienaventuranzas. Inicia con el reino de los cielos y cierra con el reino de los cielos. Si estás acá en estos versículos, eres parte del reino de los cielos. Si no, no estás en el reino de los cielos. De manera que para el Señor lo importante es que o estás en el reino de los cielos o estás en el reino del mundo y del pecado. Eso es lo que el Señor quería que se grabara en la memoria de su audiencia y que se nos grabe a nosotros en nuestras memorias. El título de la predicación de hoy es El creyente y la persecución. Y vamos a ver dos punticos. En primer lugar, lo que no causa la persecución. En segundo lugar, la causa de la persecución. Y en tercer lugar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos por el comienzo. Lo que no causa la persecución. ¿Por qué? Pues porque a veces podemos tener un malentendimiento de lo que es el sufrimiento. Podemos pensar que todo lo que sufrimos aquí es por causa de Jesús. Entonces, tengo una gripa que no se me quiere quitar desde hace 15 días y escucho, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí, eso es para mí, yo estoy sufriendo. No, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces vamos a considerar esta bienaventuranza de forma negativa. O sea, algunas consideraciones negativas de esta bienaventuranza, es decir, lo que no son las causas de la persecución, las no causas. El Señor no dijo, bienaventurados los que son perseguidos por ser reprensibles o por tener pecado en su vida. Es decir, hay un creyente en la iglesia, se le llama la atención por X o por Y, ¿cierto? El creyente no hace caso. Entonces ya pues se inicia un proceso disciplinario con otros hermanos, no hace caso. Entonces ya el liderazgo de la iglesia o la iglesia interviene, no hace caso. Entonces a la persona se le pone en disciplina, se les excomulga de la membresía, no se le bota de la iglesia, sino que se les excomulga. Y la persona dice, soy bienaventurado, estoy sufriendo persecución. No, estás en pecado, hermano. No eres bienaventurado, esto no es para ti. Tienes que arrepentirte, porque hay personas que piensan que cuando se les dice algo o se les llama la atención es que están haciendo persecución. No, tienes que arrepentirte. Nadie te está persiguiendo. Si alguien te está persiguiendo será Cristo, porque Él ordena esto. Entonces no pienses que tu sufrimiento o que el llamado a atención es porque hay una persecución contra ti. No estás en persecución, estás en pecado. Pero algunas personas piensan que si pasa algo malo en la iglesia es que están siendo perseguidos. Si el pastor dice algo en la predicación y eso le toca, persecución. Pastor me la tiene a monte. Eso fue que le contaron. No, si te habla es porque Dios te está hablando. Tienes que corregir. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No es persecución. B.
El Señor no dijo, bienaventurados los que sufren cosas malas en sus vidas. No, es que estoy muy enfermo, me duele todo, he ido a los médicos y me están haciendo una serie de exámenes y pues la cosa no pinta muy bien, pero yo soy bienaventurado porque estoy sufriendo persecución por causa de Cristo. Esos son los sufrimientos de Cristo. No, hermano, esos no son los sufrimientos que nos tocan a todos en esta vida. A todos, al satanista, al borracho, al indigente, al rico, a la mujer, al hombre, al transgénero, al heterosexual, a todos. Mientras estemos en esta vida, vamos a sufrir. A mí no me gusta sufrir, pero la única forma de no sufrir, ¿saben cuál es? Morirse e irse para el cielo, porque si mueres sin Cristo, ahí sí vas a sufrir de verdad. Pero mientras estemos acá, de este lado de la eternidad, vamos a sufrir una gripa, un accidente, escasez, dolor de cabeza, preocupaciones. Entonces no podemos relacionar eso con la bienaventuranza. No, sí, es que ahí la Biblia dice que bienaventurados. No. C. Jesús no dijo, bienaventurados los cristianos que sufren persecución porque son necios y carecen de sabiduría. Son necios. Es decir, actúan, primero disparan y luego hacen las preguntas. Primero toman decisiones y después, hermano, yo quería que me regalara un tiempito. Y entonces, ahí sí le cuentan a uno todo el rollo, pero de lo que ya hicieron. Hermano, ¿y por qué no me dijiste antes? No, es que... Pero no, bienaventurado, porque estoy sufriendo por causa. No tiene nada que ver con Cristo ni con la persecución. Estás sufriendo por necio, porque no pediste sabiduría, porque no buscaste un consejo sabio en alguien o porque no buscaste el consejo de Dios en su palabra. Entonces no le eches la culpa a Dios de tus malas decisiones por causa de tu necedad. Uno primero debe preguntar y luego llevar a cabo la decisión. Pero nosotros primero actuamos y después cuando ya tenemos el agua acá, ay, venga, y nadie me dijo, ayúdenme. Eso es falta de sabiduría. Es lo que dice Mateo 10:16, Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es decir, este mundo está lleno de peligros. Os envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros en este mundo estamos expuestos al peligro y con las ovejitas son indefensas. Nosotros también, no es como nos decían en cierta congregación que es que el cristiano es como Rambo armado. No. Las ovejas son indefensas y el mundo está lleno de lobos. ¿Qué nos dice el Señor? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ustedes ven las serpientes no andan por ahí buscando a la gente para morderla. ¿Cómo andan las serpientes? Escondidas. Usted nunca va a ver las serpientes como los perritos por ahí en la calle. Míreme, atropéllenme, mátenme. No, ellas andan escondiditas, se esconden. ¿Y cuándo atacan? Pues cuando se sienten amenazadas por uno. No es como en esas películas que salieron las serpientes a morder a todo el mundo. No, eso es mentira. Ellas andan escondidas y atacan cuando sienten amenaza. Y el Señor dice, sed prudentes. Tenemos que estar así. Como dice el dicho, no dar papaya. Sencillos como palomas, humildes, sobrios, quietos. Ese es el mandato del Señor. Muchos problemas nos ahorraríamos si obedeciéramos la palabra del Señor.
y no tomáramos malas decisiones para después con el agua al cuello hacer preguntas. Como le sucedió a alguien, hermano, es que le voy a comentar algo porque voy a tomar una decisión importante. Y cuando fuimos a hablar con esas personas, nos dijeron, no, ya la decisión está tomada. Y entonces, ¿para qué me hicieron venir? Pero ¿usted qué piensa? Yo le digo, no, pues ¿qué iba a pensar? Ya, eso es irrelevante. Ya tomaron la decisión. Carecen de sabiduría y por eso vienen los problemas. Jesús no dijo, bienaventurados los que al creerse justos buscan problemas. Bienaventurados los que al creerse justos buscan problemas. Ustedes no han visto que hay personas que son creyentes que constantemente están señalando, chuzando y restregándole en la cara a los demás lo que ellos en su altar espiritual consideran que son los demás. Se creen Dios. Es más, se creen más que Jesús, cosas que ni siquiera Jesús hizo, y hay creyentes que se toman el atrevimiento de hacerlas. Es que ustedes son unos pecadores. Y después cuando la gente les agarra rabia, dicen, es que esa es la persecución por causa de Cristo. Yo soy bienaventurado. Toda la iglesia me aborrece porque yo me identifico con Cristo. No, es porque te crees muy justo y crees que ser creyente es estar todo el tiempo chuzando a los demás, diciéndole hasta de qué mal se van a morir. Por eso recuerden que les dije al comienzo que esta bienaventuranza tiene mucho que ver con la anterior. La semana pasada y la antepasada decíamos, la palabra de Dios dice, ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Y a veces, también por la misma imprudencia, los creyentes van, ay hermano, mire, usted es esto, usted es lo otro. ¿Usted por qué trae los zapatos rotos? ¿Y usted por qué? Eso es pecado, eso es falta de orden. ¿Y usted por qué? Hermano, yo vi que esta semana no ofrendó, ¿y usted por qué no ofrenda? Usted es un sinvergüenza, ya todo el tiempo así. En cambio yo no. Hermano, ¿y usted por qué no fue al grupo bíblico esta semana? Usted es un sinvergüenza. Por todo. Hermano, ¿y por qué se trajo zapatos negros con correa marrón? Eso no le combina. Usted es un sinvergüenza, hijo del diablo. Parece una exageración, pero yo creo que todos nos hemos encontrado con alguien así, o parecido, que son legalistas y señalan puras bobadas. Hermano, ¿usted por qué puso arbolito? Eso es del diablo. Ahora que estamos en la temporada navideña, ¿no? Ahora es paréntesis. ¿Quieren poner árbol? Pónganlo. ¿Quieren poner pesebre? Pónganlo. ¿Quieren poner luces? Pónganlas. ¿No las quieren poner? No las pongan. Allá cada quien con su dinero y con su espacio en la casa. Eso hace parte de la libertad de conciencia. ¿Ya? No me vengan a preguntar si ponen arbolito o no ponen arbolito. No, hay cosas más importantes en la vida que eso. De verdad. Cosas más importantes que si pongo arbolito o no pongo arbolito. Hermano, yo fui a la casa de fulano y tal y tiene un arbolito. Y eso es adoración al Dios solar. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que debajo de los árboles hará. Vengan con esos cuentos. Hay cosas más importantes en la vida. Pero este tipo de personas así se ganan el afecto de los demás. Y después dicen, yo estoy siendo perseguido por mi fe. No, no estás siendo perseguido por tu fe. Estás sufriendo el rechazo de los demás porque te crees mejor que los demás. Entonces deberías ser tardo para hablar. Y en realidad cuando tienes que señalar el pecado, no lo haces. No lo haces. Porque ese es el legalista. El legalista solamente ve bobadas. Que si la falda
cuántos centímetros por debajo de la rodilla está la falda, y si está en la rodilla ahí a ras, es una mujer pecaminosa. Que si las tiras de la blusa, ¿qué grosor tienen? Porque si son muy delgaditas es una hija del diablo, está en pecado. No, esos son... Hay cosas más importantes. Entonces no digas que sufres por causa de Cristo. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Hermano, pero acá ninguno de nosotros es homicida. Ninguno de nosotros es ladrón. Ninguno de nosotros es un malhechor. Pero todavía no hemos terminado el versículo. O por entremeterse en lo ajeno. Mi papá tenía un dicho. Decía, bobo pelón, bobo peletas. Donde no te llamen, no te metas. Hay personas que se meten en cosas donde nadie los ha llamado. Y por imprudentes, sufren, pero no pueden decir que están sufriendo por causa de Cristo, están sufriendo por su imprudencia, por las anteriores, por su falta de sabiduría y porque creerse Dios. Se ponen a darle consejos a personas que no les han permitido esa confianza. Cuando ustedes vayan a dar un consejo, primero deben ver si tienen la suficiente confianza para dirigirse a esa persona, ganarse la confianza de ella. De lo contrario, no, es que el domingo fue una muchacha a la iglesia y venía en minifalda. Bueno, 8 días después, la misma muchacha vino con una minifalda de otro color, ¿no? Porque si se pone la misma, pues, ¿qué dirá la gente, cierto? Repitió minifalda. Y yo voy a hablar con ella y le voy a decir, no, eso es imprudencia. Eso es imprudencia. No tienes el derecho de recriminar a esa persona, porque no te has ganado su confianza. Aparte de eso, si es un asistente, pues ¿qué le va a decir uno de la ropa? Pues que venga vestido como quiera. Debemos procurar que se convierta a Cristo. Y después Cristo, a través de la palabra y del Espíritu Santo, va a renovar el entendimiento de esa persona. Y solita, por la obra de Dios, se va a dar cuenta que la chiquifalda hay que alargarle un poquito. Pero vamos y le decimos a la persona, ni el nombre le sabemos, y la persona dice, yo por allá no vuelvo. Y cuando lo ven a uno en la calle, lo miran mal. Si andan en carro, le tiran el carro. Si andan en moto, le tiran la moto. Ay, estoy sufriendo por causa de Cristo. No, por tu imprudencia y porque te crees mejor que los demás. Entonces no digas después que vas a sufrir por Cristo, porque no es verdad. Bienaventurados, Jesús no dijo, bienaventurados los que ofenden a los demás, no con el evangelio, sino con su mal temperamento. Nosotros debemos ser ofensivos con el evangelio, porque el evangelio es ofensivo. A nadie le gusta que le digan, arrepiéntete de tus pecados. Eso es ofensivo. Pero hay creyentes que se la pasan ofendiendo a los demás con su mal temperamento. Es que yo soy así. Ese es mi temperamento. Si tu temperamento puede ser el del anticristo, pero si eres hijo de Dios, Dios te ha llamado a ser como Cristo, a tener el carácter de Cristo. Por eso es muy preocupante que hayan personas en las iglesias con 10 años en la vida cristiana supuestamente y siguen con su mal temperamento. Y cuando se les dice algo, es que yo soy así, es que a mí me criaron así, entonces pareciera en tus palabras que me estás diciendo que no has nacido de nuevo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú me estás diciendo que tú eres así porque así te criaron, entonces ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Sí ven? Pero yo he tenido que escuchar mucho de eso, no es que yo soy así, es que mi papá era así, es que a mí me criaron así, es que yo heredé el temperamento de mis papás y mis papás eran santanderianos, mano.
Yo no me dejo de nadie, hermano. Entonces, si tú no te dejas de nadie, no eres un pacificador. Y mañana que el mundo esté encima tuyo, no digas que estás sufriendo por Cristo. Medio lo mira mal un hermano de la congregación y ya están, ¿sé qué le pasa? ¿Qué tal? Que no hay qué. Bueno, si de pronto es que tenía un mugre en el ojo y por eso lo miró mal, ¿cierto? O una lagaña, o está sufriendo de terigio o algo así. O le estaba coqueteando, uno no sabe. Yo soy malo para guiñar los ojos, ¿no? No debemos excusarnos en el mal temperamento. Al contrario, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a sujetar mi temperamento a tu palabra para manifestar el carácter de Cristo. Dios no anula al hombre. Dios no anula lo que es el hombre. Pero en este proceso de santificación debemos sujetar nuestra forma de ser a Dios y a su palabra. Porque Dios no nos salva y nos deja ahí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sí, hijo mío, ahora defiéndete como puedas. No, nos llevan un proceso de santificación hasta la estatura del varón perfecto. Debe haber un crecimiento. No, uy, hermano, mire, es que le hablé a la hermana X y me contestó con 3 piedras en la mano. Casi me come. No, es que ella es así. ¿No les parece chistoso? Eso es un chiste, deberíamos reírnos. No, ella es así, no debería ser así. Y si es así hoy, mañana no puede ser así porque tiene que haber un crecimiento en esta persona. Cada día asemejarse más a Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué dice Pablo? Vuestra arrogancia, vuestra prepotencia sea conocida, no, vuestra gentileza. El cristiano debe ser gentil, amable, atento, suave. Mire que el Señor dice que la conducta de la mujer debe ser afable y apacible. Y muchas se caracteriza es porque, mejor dicho, uno tiene que acercarse ya es con una, como el SMAT, bueno, el desaparecido SMAT, ¿cierto? Con un escudo y casco y aquí en las coderas, canilleras, de todo. Hermana, ¿le puedo decir algo? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y Pablo, ¿por qué pusiste allí el Señor está cerca? Bueno, porque eso es lo que esperamos. Mientras tanto, debemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ver a Jesús, ¿cómo era Jesús? Jesús no dijo, bienaventurados los perseguidos por su fanatismo. Y entonces yo creo que algunos de ustedes en alguna ocasión estuvo en una congregación de esas donde el pastor no ha terminado una frase y atrás allá no, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo sí he estado en ese tipo de congregaciones. Tuve esa experiencia. Tal vez algunos no, porque provienen de una iglesia más conservadora en ese sentido, ¿cierto? Pero yo estaba, ¡amén, gloria a Dios! Y a veces estaba uno escuchando la predicación, ¡uy! ¿Qué pasó? Uy. El hermano atrás pegó un grito, o se agarró a aplaudir. Y no le dejaban a uno oír la predicación, no dejaban predicar al pastor. El pastor decía, sí, porque Cristo, ¡amén, hermano! Por ahí atrás, uy, ¿qué pasó? Y no, pero ya, cállese. ¿Qué hermano tan espiritual? No, fanático. Fanático. Eso no es ser espiritual. Porque ser espiritual es oír atentamente la palabra de Dios. No estar llamando la atención sobre mí mismo a toda hora. Para que los demás digan, uy, qué hermano tan espiritual.
Esos hermanos que lo saludan a uno y empiezan, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y victoria, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y uno le va a decir, no, y sí, hermano, aleluya, aleluya, todo era aleluya. No, hermano, eso no es ser espiritual, eso es ser fanático. Eso es querer llamar la atención a toda hora. Y esas personas así no se hacen querer mucho. Nadie los quiere, pues que quién va a querer una persona que todo el tiempo está interrumpiendo a los demás con su gloria a Dios, aleluya. Y, amén, hermano. No, eso es un desorden. Otros se hacen agarrar rabia a las personas porque agarran un carro y dicen, voy a predicar el evangelio. Y le ponen una bocina y se paran en una esquina y ponen una predicación de Jaime Beltrán a todo volumen. Yo sé que muchos no saben quién es Jaime Beltrán, pero Jaime Beltrán era un predicador de nuestra época, ¿cierto, hermano Javier? Predicaba muy fuerte Jaime Beltrán. Hijos del diablo, que no sé qué, y la ponen en la esquina. ¿Ustedes creen que la gente se va a convertir con eso? Con que los estén ofendiendo a través de una bocina. Y enseguida, ¿saben qué es lo peor? Que después prenden el carro y se van y la persona ni siquiera escuchó la predicación completa. Así, salió el carro y se fue y la persona solamente quedó con, eres un hijo del diablo. Uy, ¿qué? Pero eso es fanatismo, fanatismo. Si yo quiero predicar el evangelio, ¿qué hago? Me acerco a la persona y le hablo de Cristo. De manera que hay que saber cuándo predicar y cuándo quedarse callados. Mateo 7:6, Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces una señora en estos días, yo hablando con ella, me decía, ay, ¿usted es cristiano? Sí, hermana, yo soy cristiano. Ah, sí, mire, yo en estos días me fui para la discoteca a predicar. Allá a predicarle a los borrachos. Y yo me acordé, bienaventurados sois cuando os vituperen, porque se burlaban de mí mientras les predicaba. Y yo seguía, Cristo los ama, Cristo los ama. Y se burlaban de mí, pero esos son los sufrimientos de Cristo. No, eso es fanatismo. Usted está diciendo que no hay que predicarle a los borrachos. No, lo que yo estoy diciendo es que no hay que darle lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. Y hay que ser sabios. Cuando se le predican a un grupo de personas, se corre el riesgo no de que se arrepientan, sino que se burlen del evangelio. Porque cuando están en grupo, se sienten más respaldados en ellos, entre ellos. Y entonces si hay alguien que por alguna razón es convicto de pecado, no va a decir nada por miedo a los demás, porque somos seres sociales. Y si el uno se burla, los demás se van a burlar para quedar bien. Y entonces tenemos que pedirle a Dios prudencia y sabiduría a la hora de predicar en esos contextos. Si yo veo en una esquina 5 personas que están escuchando música y bebiendo, no voy a ir a predicarles el evangelio. Bueno, pídele a Dios sabiduría. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero pídele a Dios sabiduría, porque quizás se van a burlar de ti, van a pisotear el evangelio. Y después vas a decir, es que estoy sufriendo por causa de Cristo. No, no estás sufriendo por causa de Cristo. No has tenido discernimiento. Es mejor tomar a una persona sola y hablarle de Jesús que a un grupo de personas que están tomando el pelo o que han terminado un partido de fútbol. Se van a burlar de ti. Y como dice la palabra del Señor, van a pisotear el evangelio. Hay personas que dicen, no, yo predico en todo lado. No siempre hay que estar predicando. A veces hay que guardar silencio. De hecho, en la palabra de Dios vemos en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a cierta ciudad a predicar.
Entonces hay que pedir mucho discernimiento. Ay, el hermano Boris dijo que no hay que predicar. Ay, pues claro, porque no falta el avispado, ¿sí o no? Ah, él dijo que no hay que predicarle a nadie. No, sabiduría. Si es posible, a la persona sola. Y si no, bueno, predica el evangelio. Pero cuando se burlen de ti y te tiren una cerveza en la cara, no digas, estoy padeciendo persecución por causa de Cristo. No, estás padeciendo persecución porque tú mismo te lo estás buscando. Debes ser más sabio, ¿cierto? Esto es una delgada línea que debemos saber cuándo cruzarla y cuándo no. Que nadie salga acá diciendo, el hermano dijo que no hay que predicarle a los borrachos. No. Ojo, discernimiento. Porque no podemos tampoco caer en el fanatismo. Y también hay que ver las motivaciones del corazón. ¿Yo por qué voy a predicarle a ellos? Muchos de los que hacen esto no predican en su casa. ¿Cómo la ven? Muchos de los que hacen esto tienen al vecino ahí al lado y no le predican a Cristo, pero sí quieren que los vean parados en una esquina hablándole a los borrachos. Y uno dirá, ve, no sé nada más bien que quieren impresionar y que la gente los vea. Porque tienen al vecino al lado que es incrédulo y no le predican. Tienen a sus hijos y no les predican. Tienen a su mamá, a su papá. Tienen a sus compañeros de trabajo y no les predican. Entonces tenemos que discernir y distinguir lo que es verdaderamente hacer la obra de Dios del fanatismo. Jesús no dijo, bienaventurados los perseguidos por defender una causa. En el año 1929 nació un hombre llamado Martin Luther King. Murió en 1968 asesinado. Y en el año 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. ¡Wow! Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, un negrito, ¿cierto? Porque, ¿quién era ese? Un negrito. Yo digo con cariño, porque no se les dice así, afrodescendiente, bueno, como quieran. Él era pastor bautista. ¿Sabían ustedes que él era pastor bautista? Porque se conoce más por su lucha por los derechos civiles de los negritos que por predicar el evangelio. Tanto se enfrascó él en esta empresa de la justicia social, de la lucha por los derechos civiles, de por los salarios justos para las personas de color, que se retiró de la Convención Bautista Nacional de Estados Unidos y fundó la Convención Bautista Nacional de personas negras o afrodescendientes, para personas de color. ¿Cómo la ven? El hombre estaba luchando contra la discriminación, pero él mismo ya estaba discriminando y lo mataron. Ah, sí, avanzó mucho en la lucha social. Avanzó mucho en la lucha social. Logró mucho en pro de la comunidad afrodescendiente y el evangelio. El hombre se la pasara viajando, apoyando marchas, haciendo protestas y el evangelio. Y sufrió persecución, claro, pero no por causa de Cristo. Por causa de, valga la redundancia, de su causa. Entonces allá va el cristiano a tirar piedra porque no querían abrir el puente, ¿cierto? Y aplaudieron cuando estrellaron el bus contra la esquina ese y se encendió eso. Y sí, hay que luchar porque esto es injusto. ¡Pum! Le metieron su varillazo, su palazo, su golpe. Estoy sufriendo por causa de la justicia. No. Estás sufriendo por tu causa. Llámese política, llámese social, llámese incluso religiosa, pero no por causa de Cristo. Esta bienaventuranza no tiene cabida allí. Y finalmente, H,
No dice, bienaventurados los que sufren persecución por ser buenos o por ser sacrificados, porque el mundo ama eso. El mundo ama las buenas obras, el mundo ama que un actor sea embajador de la ONU, el mundo ama que un futbolista funde una fundación, abra una fundación, ¿sí? Porque ¿cómo se dice? Funde, pues claro, valga la redundancia. Para los niños pobres que sufren de dermatitis, los que sufren de hongos en las uñas, para los niños que sufren de lagañas, bueno, de cuánta cosa hay. La gente ama esas cosas. Los ricos hacen colectas para fundaciones, obras de caridad, ¿cierto? Y cada uno sale allá salían, es porque ya no existen los cheques con su cheque, mire, voy a dar tanto. El mundo ama eso. El mundo ama a esas personas que se sacrifican en una guerra, les dan una medalla de honor. Y esas personas en muchas ocasiones sufren. El mundo amó a Sor Teresa de Calcuta, una santa, ¿cierto? No según la Biblia. Y esa mujer sufrió porque vivió en la pobreza, pero ella no está allí, porque su sufrimiento no fue por causa de Cristo, fue por ser buena, según el mundo. Habiendo visto lo que no es causa de persecución, ahora vamos al segundo punto, la causa de la persecución. ¿Cuál es la causa de la persecución? Bueno, ahí está claritica. Por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo delante de Dios? Pues ser justo significa ser como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la palabra es llamado el justo, el santo. Ser justo de forma sencilla es eso, ser como Jesús. Pero ¿qué pasó con Jesús? Pues Jesús fue perseguido. De manera que bienaventurado el que es como Jesús y es perseguido como Jesús fue perseguido. Esa es la bienaventuranza. Pero eso también nos quiere decir que aquellos que se identifican con Jesucristo van a ser perseguidos. No van a ser amados. No es como decíamos la semana pasada, que interpretan: vosotros sois la sal de la tierra. Sí, nosotros somos los que le ponemos sabor a la vida. Sí, la iglesia es la que... No, porque es que la iglesia no es una recocha. El cristiano sufrirá persecución. ¿Por qué? Porque el creyente desea estar en armonía con Dios, desea estar bien en su relación con Dios, por encima de estar en armonía con el mundo, de estar en armonía con su familia. El cristiano tiene como prioridad a Dios y no a los demás, no a sus semejantes, no a su familia. Entonces llega el joven y le dice a la muchacha: vamos a terminar esta relación. ¿Por qué me vas a terminar? Porque tú has cambiado. Y la muchacha le dice: bueno, me da mucho dolor que tomes esta decisión, pero yo amo a Cristo y para mí Cristo es lo primero. Y uno no debe desestimar estas acciones, porque no faltará el super espiritual que diga: eso no es nada, estaban en yugo desigual. Pero había afectos allí, la chica estaba enamorada o el hombre estaba enamorado, hay afectos allí, las personas sufren por amor. Esa jovencita ya está comenzando a sufrir por causa de Cristo. El hombre que le dice a su esposa: ya no quiero vivir contigo. ¿Y por qué, mi amor? Porque de que está yendo a esa iglesia no eres la misma. O la mujer que le dice al hombre: ya no quiero vivir contigo porque de que estás leyendo la Biblia ya no me sacas a bailar, ya no me llevas a la discoteca, ya no tomamos en diciembre.
Ya no vamos a visitar a mi familia en sus fiestas. Ya no quiero vivir contigo. Ya está sufriendo por causa de Cristo, por identificarse con Cristo. Estas personas se mantienen firmes sin importar lo que ocurra. No, no me dejes. Yo dejo de ir a la iglesia. Yo no vuelvo a leer la Biblia. Es más, la voy a quemar. Ya no, perdóname. No. Bueno, mi amor, voy a orar por ti. Pero si eso es lo que tú quieres, no me pongas a escoger entre Cristo y tú. Porque para mí primero está Cristo. No, pero ¿qué voy a hacer, hermano? Se me va a dañar el hogar porque mi esposa ya no quiere estar conmigo. Se me va a dañar mi noviazgo porque mi novio no quiere estar conmigo. Entonces por eso ya no vengo más a la iglesia. Por eso ya no abro la Biblia. Y por eso el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón. Y en Navidad cuando la gente se esté emborrachando, yo voy a estar allá con ellos. Pero el Señor sabe que yo no quiero estar allí. No. El verdadero creyente se mantiene firme, sin importar lo que ocurra. Que ya no me invitan, de malas. Que me hacen mala cara, de malas. Si es por causa de Cristo, que así sea. Si es por causa de la justicia, que así sea. Ay, no me invitaron al cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Pues no te invitan porque saben que eres creyente. Saben que ya no eres el alma de la fiesta. Saben que tú eres diferente a los demás. Y esa diferencia los señala. Ya no quieren estar contigo. No, yo voy a cambiar, ya no más iglesia. No, firme. El verdadero creyente se mantiene firme a pesar de todas esas cosas. Juan 15, 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor lo aborrecieron. Y nosotros esperamos que nos traten mejor. En el momento en que tus amigos te invitan a un paseo de olla el domingo, a una piscinada, y tú les dices no porque tengo culto, ya vas a generar rechazo en ellos. La única manera de que no te rechacen, ¿saben cuál es? Que sigas siendo como eras antes. Que vayas al paseo, que descuides el día del Señor, que vayas a la disco, que vayas al concierto, que descuides tus deberes cristianos y ellos estarán felices. Pero cuando tú pones una línea y dices, no, porque yo soy cristiano, se van a levantar contra ti. Entonces que no te sorprenda que la gente del mundo, los inconversos, ya no quieran andar contigo, ya no te inviten, es más tu misma familia. Porque es que ya tú eres diferente, ya eres hijo de Dios. Hay un espíritu en ti que se llama el Espíritu Santo. Y en ellos está el espíritu del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Son gobernados por Satanás, son operados por Satanás, Efesios 2. No esperes que te estén sonriendo todo el tiempo. No esperes que te reciban en la casa el domingo en la tarde con una sonrisa de oreja a oreja. Ya llegó el evangélico este. Ya llegó el que a toda hora vives hablando de Dios. ¿Y qué? ¿A qué hora se va? ¿A qué horas te vas? Ya es como tarde, ¿no? Si eres cristiano, esa es la reacción del mundo. Segunda a Timoteo 3, 12 y 13. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, y este sí es contundente, o sea, eso está más claro que el agua del manantial.
No el agua del río Táchira, no, pues esa serviría hasta para embetunar zapatos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿Quieres ser un cristiano de verdad? Vas a padecer persecución. Hermano, mire, yo desde que estoy yendo a esta iglesia, me han hecho la vida imposible. Cuando estaba en la otra, todo bien. Mi familia me amaba, me invitaba a las reuniones, los amigos, mis hermanos, pero yo empecé con lo de la doctrina reformada y ya me bloquearon en el WhatsApp, me eliminaron de redes sociales, ya no me invitan a las reuniones. ¿Por qué será? Porque te estás identificando con Cristo. Porque quieres vivir piadosamente. Y el Señor lo está diciendo acá. Esto es una promesa de esas que a nadie le gustan. Que nos gustan esas promesas de serás prosperado en todas las cosas, ¿sí o no? Pero esto es una promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vas a ser perseguido si eres un verdadero creyente. Ahora, si en la vida cristiana que tú tienes no te duele ni una muela, algo anda mal. Y si la duela que te muele es por las anticausas que vimos anteriormente, pues es porque no está realmente fundamentado en Cristo. Pero el que vive piadosamente sufrirá persecución por causa del Evangelio. ¿Qué más dice el versículo? Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá en nuestra congregación personas que vienen de otras iglesias, están aquí un mes, 2 meses y después se van. Venga, ¿qué pasó con fulano? No, se devolvió para la otra iglesia. Porque no le gustó la vida piadosa, porque no le gustó el evangelio de verdad, porque le gusta esa caricatura de Cristo que predican en otras congregaciones donde todo es bonito, donde todo es chévere, donde vas a ser un triunfador, donde es una iglesia influyente y significativa. Ahora se habla así, ¿no? De una iglesia influyente, significativa. Pero nadie quiere pagar el precio por seguir a Cristo. Y dice, los engañadores, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, claro. Porque en este tipo de congregaciones le dicen a las personas es todo lo contrario. Que el sufrimiento es del diablo, que las enfermedades son del diablo, que si te botan del trabajo por ser evangélico es porque eso es del diablo, porque tú tienes que escalar posiciones y llegar al éxito profesional. Porque si vives en pobreza es del diablo. Y engañan a las personas con lo que no es el evangelio. Es que el Señor acá nos está diciendo el perfil del creyente. Y ellos dicen, no, el creyente es el que todo el mundo quiere estar con él, el que llega a la fiesta y se enciende la fiesta, porque vuelvo y les repito, somos la sal de la tierra, los del gozo, los del picantico. Irán de mal en peor, cada vez promoviendo un evangelio más diluido, más falso. Engañarán y serán engañados. Irán de mal en peor. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Claro, él aquí le está hablando directamente a sus discípulos y estaba hablando de el asedio de Roma sobre Jerusalén, pero indirectamente también nos apunta a nosotros, porque le está hablando a un público que se identificaba con él. Y si tú te identificas con Cristo, también vas a sufrir persecución. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermano, yo como que le caigo mal a la gente. ¿Por qué? ¿Porque eres un patán? ¿Porque eres orgulloso? No, porque yo hablo de Cristo y la gente tuerce la boca. Porque me invitan a tomar y yo digo no. Porque me muestran imágenes que no debo ver y yo les digo no, eso es pecado.
porque me quieren presentar una muchacha, pero yo tengo mi novia o tengo mi esposa y yo les digo, no, yo soy fiel. Entonces me dicen que yo soy un puritano, que yo soy un santurrón. Ahora me hacen bullying en el trabajo, en la universidad, en la empresa. Bienaventurado eres. Eres bienaventurado. Que te digan santurrón, pero es mantenerte firme. Primera de Juan 3, 12 y 13. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Atención, iglesia, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Juan nos está diciendo, eso es lo normal. No os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Porque Abel era bueno? No. ¿Porque Abel era buena gente? No. ¿Porque Abel era buen hijo? No. Lo mató porque Abel era justo. Hay una diferencia entre ser justo y ser bueno. Afuera hay gente muy buena, pero no son justas, porque no viven a la luz de la palabra de Dios, porque no han sido justificados por Jesucristo, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero hay gente buena afuera, hacen buenas obras sociales, no matan a nadie, no fuman, no se emborrachan, no bailan pegado, pero no tienen a Cristo. Y Caín ve a su hermano Abel y ve la obra de Cristo en Abel, y esa obra señala su pecado. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel llevó un animalito bonito y las fruticas de Caín no eran bonitas. Ah, ya sé, es que Caín no llevó lo mejor, porque hay unos que predican eso, no, es que la ofrenda de Caín fue desechada porque es que Abel llevó lo mejor. En cambio Caín, él llevó fue las frutas pichas que le quedaban por ahí. No, Caín llevó lo mejor también, pero no llevó lo que Dios quería, no llevó lo que Dios exigía, no se conformó al mandato de Dios y por eso fue desechado. Y entonces lo que Abel hizo, porque Abel sí obedeció a Dios, Abel sí se conformó a las demandas de Dios, evidenció lo que Caín era, evidenció su pecado. Abel fue aprobado porque hizo lo recto delante de Dios, y Caín dijo, en lugar de ver su pecado, el Señor le dice, el pecado siempre está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Siempre puedes arrepentirte de tu pecado, pero este hombre no se arrepintió. ¿Saben qué hizo? Mató a Abel. Y Abel fue el primer mártir, el primer perseguido por la fe en Jesucristo. Ay, pero es que en ese tiempo Jesús no existía. Bueno, lean Hebreos 11, cómo Abel por la fe ofreció un mejor sacrificio. Él vio a Cristo allí en esa víctima. Cuando él asesina al animalito y lo presenta delante de Dios, no es que él tenía el cuchillo por estrenar y dijo, ay, vamos a estrenar este cuchillo. No, él ofreció al animalito porque él vio a Cristo allí. El animalito era tipo de Jesucristo. Caín no, a Caín le importó un pepino Jesucristo. Él quería justificarse por sus obras. Él fue el primer religioso sobre la faz de la tierra. Fundó su propia religión, la religión vegana. Fruticas. Coman proteína, porque es que a toda hora fruticas y verduras. La gente así se enferma y se muere, está comprobado. Abel honró a Dios porque vio a Cristo. Caín rechazó a Cristo y por eso mató a Abel. No os extrañéis
No os extrañéis si el mundo os aborrece. Venga, pero ¿por qué el vecino me mira mal? Me tiran la basura frente a la casa. Habiendo más casas, tiran al otro lado, pero me la tiras a mí. Porque tú eres cristiano. Porque todos los domingos te ves salir de la casa con tu familia al culto. Porque tiene envidia de que tu familia testifica de Cristo. Porque eres un buen esposo. Porque tus hijos son buenos hijos. Y él se llena de envidia porque eso señala su pecado. Por eso te tira la basura frente a la casa. Ya está sufriendo persecución por causa de la palabra. Porque como vamos a ver la semana entrante, la persecución puede ser el mayor o el menor medida. Y el versículo siguiente, el versículo 11 nos va a explicar en qué consiste esa persecución. Lo vamos a ver la semana entrante. Conclusiones. Podemos sufrir por cosas que en realidad no representan lo que dice la bienaventuranza. No representan seguir el costo de Cristo, a veces por imprudencia, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento o por no escuchar la voz de Dios. Y podemos terminar sufriendo. No esperemos ser bendecidos por ello. En este mundo vamos a sufrir ciertamente, incluso por cosas que ni nos buscamos. Vivimos en un mundo caído, estamos expuestos a la enfermedad, a la escasez, estamos expuestos a los problemas. En este mundo todo el mundo sufre, todas las personas sufren de alguna forma, pero eso no es digno de bienaventuranza. El mundo está en guerra con Dios, contra Dios. El mundo busca y persigue a todos los que se ponen en pie de batalla, aquellos que reflejan a Jesucristo. El mundo los persigue. ¿Por qué? Porque estas personas aman la ley de Dios, obedecen la ley de Dios y el mundo aborrece la ley de Dios. El mundo odia la ley de Dios. El mundo odia la palabra del Señor. ¿Por qué no luchan contra los musulmanes? ¿Por qué no luchan contra las religiones hindúes, las religiones chinas? ¿Por qué no luchan contra eso? Los budistas. ¿Por qué? ¿Por qué el Islam con su mano dura, todo el mal que ha hecho en muchos países, atentados terroristas, y no vemos un rechazo de las personas a eso? Es más, los gobiernos protegen a estos grupos. Es decir, en algunas ciudades son intocables, porque si alguien se levanta y dicen esto es un crimen de odio o es discriminación. Pero ¿por qué no existen esas leyes para proteger a los cristianos? Si a un cristiano lo golpean no pasa nada, si lo meten preso no pasa nada, si queman una iglesia evangélica no pasa nada. ¿Por qué? Pero hay de aquel que tire el Corán al suelo. Hay de aquel que pise la bandera del orgullo gay. Todo el peso de la ley contra estas personas. Pero los creyentes pareciera que no tuvieran derechos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Dios. El mundo aborrece a Cristo. Y él dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. El creyente representa al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. El creyente manifiesta con su vida que pertenece a otro reino, que no es de este mundo. Con su vida. Esa persona es diferente. ¿Y saben qué ocurre? El mundo odia a los que son diferentes, diferentes a ellos. El mundo nos aborrece porque la palabra de Dios, hecha realidad en el creyente, los expone, les ofende y por eso nos odia a la iglesia. Y manifiesta que la bondad de la que ellos hablan, la justicia social de la que ellos hablan, solo es una farsa. Como dice la palabra del Señor en Isaías 64:6, todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia. Y el Evangelio saca a la luz eso,
Sí, tú eres muy bueno, pero a Dios no le agrada tu bondad. Y el Evangelio manifiesta eso. El problema no es hacer cosas buenas, el problema es ser justo. El problema no es hacer obras sociales, el problema es hacer obras de justicia que agraden a Dios. Ese es el problema. Hablen de Dios, hablemos de Dios, salgamos a la calle a hablar de Dios y todo el mundo va a estar contento. Cristo te ama, bravo, bravo. Y por ahí vi unos que con unos cubitos salían a la calle y colocaban, con cada cubito era una letra, Cristo, el corazoncito, Cristo te quiere, y volteaban el cubito y decían, Cristo te ama, y volteaban los cubitos y hacían un cuadro y había una cruz allí, y ya claro, se van a arrepentir con eso, con ese teatro barato, cuando Pablo dice, es por la predicación del Evangelio. A todo el mundo le canta eso. Pero hablen del Cristo bíblico. Hablemos del Cristo bíblico. Del Hijo de Dios que se hizo hombre para morir por pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Digámosle al mundo que necesita un Salvador, porque su pecado lo llevará a la condenación eterna. Y que ese Salvador es Cristo. Y van a ver cómo las personas crujen los dientes de ira. Hablen de Dios en términos genéricos y todo el mundo está contento, porque todo el mundo tiene un Dios, llámese la Virgen, llámese Alá, llámese Mahoma, bueno, Mahoma no era el Dios, Mahoma era el profeta, llámese quien se llame, la Pachamama, los extraterrestres, pero digamos Cristo, el único camino, la verdad y la vida, y el mundo se levantará. Y para terminar, quiero narrarle la historia de una jovencita que murió según los siglos de la era cristiana. En el año 177 de la era cristiana, una jovencita llamada Blandina, como blandita, pero no con T, sino con N, Blandina, fue martirizada en la ciudad de León por su fe en Jesucristo. Dice el historiador, era una jovencita débil por la cual temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo romano, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Como las fieras no la atacaron en el circo romano, los guardias la llevaron nuevamente a la cárcel. Y por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por las fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Y como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuera degollada. Una jovencita, una adolescente, martirizada por causa de Cristo, que sufrió las burlas, el rechazo, pero sufrió el castigo físico, desde el ataque de las fieras, ser embestida por un toro, sentarse en una silla de hierro prendida por el fuego, encendida por el fuego, hasta que finalmente le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por Cristo y su evangelio. Porque se rechazó a llamar Dios al César. Porque se negó a postrarse ante la religión de la época.
Y eso que los romanos no tenían problema con que el cristiano creyera en otro Dios. Es que acá el problema no es que el cristiano creyera en Cristo. Ese no es el problema. El problema es que el cristiano crea solo en Cristo. Los romanos eran politeístas. Respetaban las demás religiones siempre y cuando ellos tuvieran otro Dios que era el César y respetaran las costumbres romanas. Y el cristiano dice, no, Cristo es el único Señor y ustedes deben arrepentirse porque son unos idólatras. Inmediatamente viene la persecución por identificarse plenamente con Jesús, por decir que Jesús es el Señor. Les quiera Dios que esta palabra y este ejemplo, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver más ejemplos en la historia de personas que fueron perseguidas por causa de Jesús, nos motiven a ser firmes en nuestra profesión de fe y a dejar a un lado las niñerías de que me miraron, no me miraron, me saludaron, no me saludaron, a ser sabios en a buscar problemas sin necesidad, a no buscar la aprobación de los hombres, sino a buscar ser aprobados por Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, es necesario que como iglesia paguemos el precio del discipulado. Tomemos la cruz de Jesucristo y estemos dispuestos a sufrir la afrenta, a ser el oprobio de los hombres, a ser despreciados, a ser vituperados por causa de Jesús. Esa persecución vendrá porque tú lo has prometido. Danos la fortaleza, Señor, para soportarlo. Danos el carácter para sufrir. Porque si Cristo sufrió, a la iglesia no le espera menos. La marca distintiva de los cristianos a lo largo de la historia ha sido que han sufrido persecución. Porque el creyente no se asocia con el mundo. El creyente no vive conforme al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.